Una demanda social es pedir nuevas postas, que se atienda la carencia de medicamentos en los hospitales, vías de comunicación, instalación de agua y desagüe en los pueblos emergentes o en los asentamientos humanos. Esas son demandas sociales. Entonces aquí ellos interesadamente cambian los conceptos. ¿Para qué? Para generar en la población que sí cree en un discurso sano y que salga a las calles a manifestarse como lo han hecho y aprovecharse de esa manifestación para infiltrar subversivos, gente de Movadef. Ligada al terrorismo, ligada al narcotráfico, a la minería ilegal, a la tala ilegal. Así es. Y entonces ellos en el camino, en las calles o en los parques, ¿qué buscan? Que haya fallecidos, que haya muertos. ¿Para qué? Para justificar, para aprovechar y hacer el cargamontón para entender mejor contra el gobierno y pedir la renuncia. De hecho, JPP, recordemos que JPP se une a Nuevo Perú, que es una agrupación que no tiene inscripción, no es un partido, ¿no? Y recuerdo unos volantes utilizando los rostros de estos dos jóvenes muertos en las manifestaciones durante el gobierno de Manuel Merino, Inti y Brian, y realizar volantes con el logo de JPP de Nuevo Perú. Y eso es oportunismo puro y duro. Totalmente. Aprovecharse de la muerte de la gente, de los jóvenes, de los adolescentes en el interior del país. Eso es también inmoral totalmente, de donde se vea. Y tiene que decirse las cosas con claridad para que el público, llamaré al público, no voy a hablar de pueblo, el público tenga pues una información adecuada, cercana a la realidad y no tenga malas interpretaciones. Por ejemplo, el público sale a manifestarse pensando en que por ahí en la manifestación van a resolver algunos de sus problemas. Saben perfectamente que hay una crisis económica, hay obviamente carencia, ¿verdad?, en los sectores más empobrecidos, no hay un empleo adecuado. Más bien hay un subempleo. Desde la pandemia el Perú no ha podido recuperarse, seguimos en una situación terrible. Menos mal que la economía va por una cuerda distinta. ¿Se imaginan ustedes si la economía estuviese directamente ligado a los quehaceres del gobierno? Sería una tragedia el Perú, ¿no? Menos mal que hay ese régimen económico que cuestionan los actuales líderes de izquierda. Menos mal que ese régimen económico que está en la Constitución es lo que nos ha salvado. Y mal o bien, ahora podemos hablar de recaudaciones que son un récord pese a la crisis que se vive en el país. Manejada por un discreto y me parece respetuoso de la dinámica política Julio Velarde. Julio Velarde, mi homenaje desde aquí a Julio Velarde, la forma como ha mantenido el barco, el timón, ¿verdad?, en equilibrio desde el BCR. Y de manera discreta, repito, porque hemos tratado de obtener sus declaraciones y ha sido bien complicado. Pero bueno, la política, dejamos de lado la economía, pero la política casi siempre, al menos en los últimos años, va ligada de lo judicial. Y eso es lamentable, por supuesto. Sí. Es lamentable porque, de hecho, tenemos un caso que involucra directamente al presidente de la República y su entorno más cercano. El caso Ascensos Irregulares en la Policía Nacional. De hecho, recuerda, Denis, aquí en Willax Televisión se entregó el ex número 1 de la Policía Nacional, Javier Gallardo. Exactamente. Javier Gallardo, quien sería uno de los principales rostros, los principales personajes dentro de la organización criminal. Se cobraban entre $20.000 a $40.000 para los ascensos, ¿no? Y hay al menos una veintena de colaboradores eficaces. En este caso, seguramente más de 2. Pero el Ministerio Público pide, y esto lo ha publicado en un tuit que lo tenemos en pantalla, al menos 3 años, estamos hablando de 36 meses de prisión preventiva en contra del excomandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, parte de los 14 miembros del presunto grupo que favoreció a los altos mandos en este caso, en el caso de ascensos ilegales. ¿Para quiénes más? Para el jefe del Frente Policial Braem, el general Luis Legua Egoecheaga, el mayor Luis Tuesta Ramón y el suboficial Jorge Tarrillo Galvez, seguridad personal de Castillo, a quienes además a sus familiares se les había beneficiado en el Ejecutivo. Otros 3, sí,
han recuperado su libertad. Y justamente los que recuperan su libertad habrían declarado en el Ministerio Público, lo manejo en condicional, por supuesto, porque yo no tengo acceso a la carpeta. Muy bien, claro. Ellos habrían declarado el pago, confirmado el pago a los allegados de Pedro Castillo. Van camino a ser colaboradores eficaces. Totalmente. No hay otra explicación. La lógica Ahora, nos lleva a esa conclusión. Así es, cada día que pasa, hasta podemos predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Pero van camino a ser colaboradores eficaces. Pero este general Gallardo que se entregó en el programa de Milagros Leiva, ¿no? Caramba, mostraba un rostro de, ¿no? Yo fui, no de yo no fui. Normalmente decimos, comparto esa percepción. Rostro de yo no fui, no. En este caso fue un rostro que yo fui. Y además tuvo, no sé qué término utilizar aquí. Bueno, se le puede aceptar el de ser valiente, entregarse y además anunciarlo públicamente, pero no se puede llegar a ese extremo dramático, ¿no?, de mostrar un rostro de sinvergüenza. Claro, porque ser. Además, y te cuento lo que imaginé cuando nos enteramos aquí en el canal. El ser humano tiene que tener algo de decoro. Que estaba a punto de ingresar al set, yo dije, no, va a ser colaborador eficaz, va a empezar a revelar y a contar detalles importantes para la investigación. Entonces, este acto público no se dio. Pero además, Milagros Leiva, y eso debemos resaltarlo y felicitarlo, tenía información. Sí. Por ejemplo, le enrostró a Gallardo que se había encontrado en su casa una carpeta con el perfil de Harvey Colchado. Y recordemos que a Harvey Colchado lo querían sacar, de los familiares, de la esposa. Mucha información relacionada a ese coronel, tanto que también tenía un papel, un documento donde tenía una ayuda a memoria para poder decir o por qué razón se podría justificar la salida de Harvey Colchado. Claro. Y Gallardo, al verse expuesto, lo acepta. Sí, por eso dije un rostro que yo sí fui, ¿no? Bueno, al margen de eso, algo que me ha llamado la atención y también genera un cuadro de dramatismo real, ¿no?, es esta aceptación de que, esta mención que se ha hecho, que el presidente recibía 16.000 soles por hora. Por hora, ¿no? Por hora de cita con un alcalde, lo un declaró presidente regional. Cristian Salas, abogado de José Luis, me parece, Fernández Latorre, es jefe de la DINI. Exacto. No ha dado más detalles por una cuestión de reserva de la investigación, pero eso sí, digamos, trascendía en los medios de comunicación. Supera cualquier imaginación. Exacto. Que autoridades locales pagaban 16.000 soles, ¿no?, por hora de reunión con Pedro Castillo. ¡Qué maravilla! Yo me pregunto, ¿dónde está esa profesión, ¿no?, que le permite tener una tarifa de atención a los clientes, ¿no?, como mínimo 16.000 soles? ¿Quién manejaba ese tarifario? Bruno Pacheco, a lo mejor. ¿Quién? Impresionante. Después de esto, ¿puede haber alguien que diga que no hubo corrupción en el gobierno de Castillo? ¿Alguien puede atreverse a decir, y sobre todo a solicitar pruebas por aquí y por allá, sin conocer cómo se maneja, ¿no?, los plazos judiciales en nuestro país, cómo se manejan los procesos? Porque primero es la investigación preliminar. Durante la investigación preliminar no se pueden, ¿no?, presentar o exhibir pruebas. Las pruebas van ya en la investigación preparatoria. Y entonces, mucha gente que no conoce, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? No, las pruebas ya las tiene el Ministerio Público, pero no las puede exhibir hasta que empiece, digamos, la investigación preparatoria. Y ahí vamos a ver el desfile de las pruebas. Pero nos estamos y esa fase preparatoria, ¿no?, podría durar 36 meses. Sí, claro, esa es otra demostración, porque si el Ministerio Público pide 36 meses, 3 años, el Ministerio Público sabe por qué pide eso. Necesitan todo ese tiempo para corroborar, ¿no es verdad?, y porque hablamos las declaraciones y todo lo demás. Y porque hablamos de una organización criminal, ¿no? Es una organización criminal, no queda ninguna duda, es indiscutible. Lo que no sabemos es qué es lo que va a continuar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué nos enteraremos luego?
¿Ah? Bueno, se enterará Dina Boluarte, porque recuerdo también la entrevista con Milagros Leiva y ella decía, no, yo nunca leí las 7 carpetas fiscales en contra de Castillo, ya como presidenta. Pienso que Bueno, Dina Boluarte debe hacer un deslinde más claro. No, perdón, eso también es peligrosísimo. Sí, claro. Creo que la señora Boluarte, antes de hablar, tiene que pensar 2 veces. Por supuesto. Porque es que ella tiene un problema, Judy, tiene un problema. ¿Cuál es? Ella ha sido elegida vicepresidenta de este gobierno, ¿no?, que ha liderado Cerrón. Entonces es muy difícil desligarse ideológicamente, porque además es una mujer de izquierda, quiérase o no. Entonces debe ser para ella muy difícil separar, ¿no?, el polvo de la paja, ¿no? En este momento es un gran problema, pero tiene que definirse. Tiene que definirse con claridad hacia dónde apunta. De acuerdo. ¿Hacia dónde apunta el Congreso de la República? Nuevamente sobre la mesa el tema de la reelección, con una figura con la que estoy de acuerdo. Pero, ¿es el momento? ¿No es el momento? ¿Se debe debatir en un paquete de reformas? Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, opina al respecto. De hecho, se ha presentado un proyecto de ley. Él es autor del proyecto. Él es el autor del proyecto de ley. De una reelección. Bueno, habla... ¿Te parece si lo escuchamos primero y lo comentamos? Lo escuchamos y después vamos a hacer una corrección lingüística también. Perfecto. Alejandro Muñante, escuchemos. El tema de la reelección es simple. Si la población decide respaldar la labor de un parlamentario, será la propia población quien así lo confirme en las urnas. Si la población decide descartar a un ex parlamentario o expresidente, lo hará también en las urnas. El tema es que necesitamos devolverle a la población la posibilidad de elegir o no elegir a sus representantes. Y esto nunca ha sido un problema en el país. Recordemos que los porcentajes de reelección siempre han sido del 15 al 20%. Bueno, precisar que este proyecto forma parte de un paquete, ¿no? Un paquete de proyectos de reformas, o de iniciativas para reformar de la Constitución. Así la es. Constitución. Pero aquí hay que hacer una corrección, Judy. Se habla de reelección parlamentaria. Cuando tú hablas de reelección, estás asegurando que se van a reelegir. Y si nadie se reelige, y si el pueblo no reelige a nadie, ¿cómo queda el término? Debería ser de postulación inmediata. Correcto. Postulación inmediata. Ahora, si algunos serán reelectos o no, dependerá de los votantes. No, ahí hay un problema, ¿no? Reelección inmediata, o sea que ya se asegura que va a haber reelección. Puede haber el caso en que la población no reelige a nadie. Bueno, de hecho ya ocurrió con los congresistas que postularon a la reelección y no lograron una curul, ¿no? Que se cambiaron de partido. No. Podría recordar a, por ejemplo, Rosa Bartra, que se pasaron de Fuerza Popular a Solidaridad. Pero esto te demuestra otra cosa. Y si bien la intención del congresista Alejandro Muñante puede ser buena, ¿no es verdad?, de pensar de que los parlamentarios necesitan más tiempo para hacer un buen trabajo, eso es en lo ideal, pero en la práctica están demostrando absolutamente lo contrario, ¿no? Pero si se hace las reformas, tiene que empezarse, querida Judy, por el artículo 117. Hay que quitar todas las malezas que tiene el 117, sobre todo, ¿no?, la vacancia por inmoralidad, ¿no? Por incapacidad moral. Porque incapacidad moral permanente. Luego, habría que dedicarse a discutir el tema de la bicameralidad, que es algo muy importante. La situación de la ley electoral, pero referida al sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, tenemos ahí OMPE y RENIEC. Hace falta, ¿no?, ahí corregir muchos aspectos. De acuerdo. Entonces, las leyes más importantes. Denise, recordar también que se venía anunciando las manifestaciones, protestas a partir del 4 de enero. Hubo, de hecho, al parecer toda una campaña, ¿no?, casi publicitaria para esta manifestación, o propagandística, mejor dicho. Pero me gustaría compartir contigo imágenes que son importantes, ¿no?, de dar a conocer. Por ejemplo, miembros de la institución policial compartiendo
la comida con los pasajeros de buses interprovinciales que se quedaron varados. El lado bueno de la noticia. En la región Ica. Creo que es importante, sí. Esto reconforta también al ciudadano y es importante compartirlo. Y lo digo, ¿por qué? Porque ahora vamos a conocer una nota, Denis, sobre los bloqueos, pero también el ataque a los periodistas, y me encantaría que luego profundicemos en algo que has mencionado durante el día con Chema Salcedo, la declaración de Chapultepec. Pero ¿qué te parece si primero conocemos la nota que ha preparado la producción? Escuchemos para tener, digamos, argumento para el comentario. Muy bien, veamos. Siempre detrás de la policía porque están lanzando objetos. Estos enfrentamientos se suelen dar, ¿no? Cuando la Policía Nacional empieza a despejar. Jean-Pierre Wilca es el camarógrafo de PBO al que los manifestantes del cercado de Lima le arrojaron una piedra solo por hacer su trabajo. Lanzando objetos. Estos enfrentamientos se suelen dar, ¿no? Cuando la Policía Nacional empieza a despejar. Puntos de sutura en 2 lugares del rostro de Jean-Pierre, a la altura de la ceja y cerca al pómulo, cicatrices que le han quedado por culpa de un grupo de personas que, en su afán de herir a los policías, terminaron afectando la integridad de un hombre de prensa inocente. Lanzando objetos. Estos enfrentamientos se suelen dar, ¿no? Cuando la Policía Nacional empieza a despejar. Tras la agresión que sufrió, recibió una rápida atención médica y el respaldo de gremios como la Asociación de Reporteros Gráficos del Perú y la ANP, Asociación de Periodistas. Gracias a Dios estaba con el casco y con el protector y es lo que pudo amortiguar la caída de la piedra, porque si no fuera por eso me estuvieran viendo sin un ojo o prácticamente estaría muerto por la piedra en la altura que ha caído. Pero esto que sufrió Jean-Pierre Wilca y que todos los periodistas se enfrentan en cada marcha que convoca a la izquierda es algo que debe parar. Más aún porque siempre hay, entre los que tratan de hacerlo pacíficamente, grupos que ven la violencia como única justificación a su ignorancia. Se dice fuera cierre del Congreso. En realidad no debería ser así. Más allá, al fondo eso es el Congreso extranjero. La actual ministros que ha nombrado la Dina Boluarte son extranjeros. El bloqueo de carreteras continúa en 35 puntos del territorio nacional, principalmente en la zona sur. Empresas de transporte se han visto obligados a suspender viajes a las principales regiones del sur del país. Ica es una de las que se ha sumado al paro desde el miércoles en la noche. Ya han bloqueado la Panamericana Sur a la altura de la zona conocida como Barrio Chino. Castillo quería sacar el ejército para combatir la delincuencia y no se lo permitieron. Y ahora porque el pueblo pobre se está levantando su voz, ahí se han sacado el ejército para que nos opriman, nos metan golpes, nos disparen. Somos más de 50 peruanos que están muertos y a ellos ni caso nos hacen. ¿Por qué? Porque esta es la marcha del pobre, no la marcha del rico. La gente desplazándose a pie hasta Barrio Chino. Por allá están quemando llantas al parecer. Algunas escenas publicadas por medios digitales de Ica muestran vehículos ardiendo en llamas que son paseados por toda la carretera como parte de un mensaje amenazante. Su carro aquí está quemado y esta policía abajo está llorando. Más al sur, en Juliaca, las medidas de protesta continuaron. Esta vez se vio a comerciantes de mercado salir a las calles. Lo que no se sabe es si lo hacían por voluntad propia o ante la coacción de que se les afecten los negocios en caso no acaten el paro. Pues ya se han reportado amenazas en varias ciudades desde ayer. En Ayacucho salieron con ataúdes en protesta, pidiendo justicia por los fallecidos en diciembre. Justamente los familiares de estas víctimas han formado una asociación que exige justicia. En Arequipa continúan las protestas, aunque las vías principales como la ubicada en el puente Añazuaico, que ayer lucía bloqueada, ya ha sido habilitada.
La zona sur es donde se concentra la mayor cantidad de bloqueo de carreteras. El discurso separatista influenciado por el gobierno de Bolivia, sobre todo su expresidente Evo Morales, ha calado fuerte en esta zona del país. El canciller boliviano decidió hoy meter también su cuchara. Ninguna supuesta presidenta nos puede coartar ninguna libertad de expresión. Nosotros vamos a seguir repudiando, vamos a seguir rechazando la violencia desatada, la violencia del Estado que se ejerce en contra del pueblo peruano. El paro seguirá, según los propios manifestantes, de manera indefinida. Libertad de expresión, Denis. Qué tema tan grande, tan importante, libertad de expresión. Bueno, aquí pues lamentablemente, según un estudio de la Asociación Nacional de Periodistas, en el año 2022, que acaba de terminar, se han producido 300 acciones contra los periodistas. 300 acciones. Esta es una de las primeras de este año, en contra de los periodistas. Y el público no entiende que la libertad de expresión, en primer lugar, es un derecho fundamental. La libertad de opinión, la libertad de información, en su sentido, la libertad de información de ida y de vuelta, de la y ala. La libertad de fundar medios. Pero aquí, esto que acabamos de ver, pues no tiene perdón. Y aprovecho de esta oportunidad, Judy, para solidarizarme con la familia de Jean-Pierre Wilca, que ha sido el periodista afectado, ha podido tener consecuencias fatales. Una piedra, dependiendo de dónde se lanza, puede causar la muerte por la violencia. Pero eso no es el hecho, ¿no? Aquí en el Perú no se está cumpliendo la declaración de Chapultepec. El presidente Castillo no ha sido capaz, primero que ni conoce, no tiene ni idea. No sé si debemos perdonar. Pero esta administración de la señora Boluarte debe suscribirse inmediatamente la declaración de Chapultepec, que se firmó en México, en un lugar que se llama Chapultepec, justamente donde está el castillo. Solo tiene 10 principios. Y 2 de los principios más importantes tienen que ver con 2 categorías por los que los periodistas, ¿no?, podemos caminar con libertad e informar con libertad. ¿Cuáles son? La cláusula de conciencia, ¿no?, por la cual un periodista no puede ser despedido de un medio si es que defiende sus principios, así al medio no le guste. Y la otra es el secreto de la fuente. El secreto de la fuente. Al periodista nadie, ni el Papa, ni un presidente, ni un general, nadie le puede decir dónde consiguió esta información, quién se la dio. No, eso tenemos como un baluarte, ¿no?, que nos permite desarrollar nuestra actividad como corresponde, el secreto de la fuente, ¿no? Y todas las declaraciones universales de derechos humanos, ¿no?, han pensado en el trabajo de los periodistas, las convenciones internacionales de derechos políticos, culturales y sociales. Se suscribe, tiene rango, ¿no?, de ley en nuestro país. Y por supuesto, y es parte, ¿no?, del derecho interno. De acuerdo, muchísimas gracias. Clarísimo como siempre. Muchísimas gracias, Denis, por acompañarme en Combaters. Así es, ¿no? Y el domingo, ¿no?, en PBO, por supuesto. Muy bien, gracias. ¿Estás pensando en expandir tu empresa? Te cuento que Macrópolis tiene descuentos especiales por cierre de año en la segunda etapa. Adquiere tu lote industrial y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Ya más de 250 empresas forman parte de ella. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1.000 metros cuadrados con entrega inmediata. Y además contarás con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe. Yo les cuento, hay golpes en la vida, yo sí sé. Para golpes y hematomas, use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Volvemos. Combaters llega gracias a Irudoid alivia de golpe. Centenario. Mike, Soluciones Inmobiliarias. BHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean.
Y para crecer hay que saber dónde hacer. ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer, excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza e-learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación. Te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Fer es futbolerazo desde los 16. Tiene 37 camisetas, todas con la 13. 27 pósters, 24 chalinas y 3 pelotas oficiales. ¿Y sabes cuántas pataditas se hace? Ninguna. ¡Increíble! Fer tenía los números de una de las jugadas ganadoras de la Tinca. ¡Pero no se la jugó! Los números ganadores están en la vida de todos. Juégatela por los más de 9 millones de soles. Tinca, siempre hay un ganador. Amables televidentes, sabemos que ha sido un año difícil. Son tiempos que requieren de los peruanos y de asumir grandes retos para salir adelante todos juntos. Pero en esta Navidad queremos dejar todo eso de lado y pedirles que se concentren en lo más valioso. Estén con sus familias, estén con Dios y pásenla en paz. Por lo menos por este día. Feliz Navidad. Felices fiestas les desea Willax. Tu virginidad por ese par de tetas. Una joven ambiciosa sueña con una vida de lujos. ¿Y cuánto les van a pagar? 1 milloncito por todo el fin de semana. Hasta entrar a un mundo del que no podrá salir. Te quiero ayudar. Bueno, listo, dame ya 5 millones de pesos. Sin tetas no hay paraíso. Ay, Diosito, esa será la vida que yo quiero para mí. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Solo por Willax. Y Dante Cardosa bajó de peso. ¿Cuántos kilos bajaste? 16 kilos. ¿Pero qué pasó con las arrugas? ¿Aumentaron? Sí, un poquito. Este domingo, la doctora Álvarez, cirujano plástica, ¿qué le va a hacer, doctora? Un procedimiento rejuvenecedor. No se olviden, este domingo, 11:30 por Willax. Este domingo a las 11:30. Solo por Willax. En MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conocemos sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, conocimientos, lo que sabemos de mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No deje pasar esa gran oportunidad. MAC vende porque MAC sabe. Los periodistas siempre supimos, al menos en este canal, en PBO, que Martín Vizcarra es pues un presidente ligado a la corrupción, que es además un lagarto, y así lo escribe en su libro Carlos Paredes, ¿no?, donde investiga todas las relaciones de poder de Martín Vizcarra para blindarse y vivir en impunidad. De hecho, el Ministerio Público mandó al archivo por obra de Zoraida Ábalos la investigación vinculada a la compra de pruebas rápidas que nos llevaron a nosotros a guiarnos de datos inexactos, de falsos negativos. Se archivó en el Ministerio Público, pero una comisión que me parece en los últimos años es un grupo de trabajo que está realizando una labor no solamente importante, sino sobresaliente respecto a los casos de corrupción, no solamente del gobierno de Pedro Castillo, sino también de Martín Vizcarra. Me refiero a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Su presidente se encuentra en el estudio de Combaters. Vamos a revisar primero, recordar qué ha decidido ese importante grupo de trabajo del Parlamento respecto al denominado caso Pruebas Rápidas.
Hoy se dio un paso importante para hacer justicia a las más de 170,000 familias que perdieron a sus parientes durante la pandemia por culpa de este señor. Mírelo bien, su nombre es Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el hombre que se vacunó a escondidas del Perú y el que más daño le hizo al país por sus nefastas decisiones respecto al manejo de la pandemia. Hoy quiero dirigirme a todos los peruanos y que hoy y siempre merecen claridad y respeto. Este documento de 472 páginas es el informe final de la investigación de los hechos irregulares ligados a la pandemia durante el gobierno del lagarto Martín Vizcarra y que recomienda acusar constitucionalmente al vacado expresidente y a las exministras María Antonieta Alba y María Inostroza por el presunto delito contra la administración pública en la adquisición de 1.400.000 pruebas rápidas. De igual modo, se aprobó acusar al exministro de Salud, Víctor Zamora, por el supuesto delito de omisión o demora de actos funcionales, al ser parte de, todo indica, esta historia de corrupción. Yo creo que ha sido el peor presidente del Perú en tomar decisiones contra pandemias en todo lo largo y ancho de su historia, pero ha sido el peor presidente de América Latina y probablemente del mundo, porque paró el país. Hay que recordar que el país se paró sin avisar, sin tener tiempo siquiera para prepararse, y el país se paralizó y encerró a los peruanos más de 90 días en sus casas, creando un problema tremendo y sin tomar soluciones. Entre las conclusiones que arroja este informe final de la Comisión de Fiscalización es que tanto las ministras María Antonieta Alba y María Inostroza se reunieron con representantes de diversas empresas del sector salud, entre ellas Nipro Medical Corporation sucursal Perú y Multimedical Supplies SAC, a fin de concertar la adquisición de pruebas rápidas, pese a que se recomendaba las pruebas moleculares. De acuerdo a nuestra Constitución, los ministros de Estado deben ver temas de interés nacional, no particular. En este caso habría habido un interés particular para favorecer a terceros. En este caso a estas dos empresas privadas que se le han comprado pruebas rápidas que estaban prohibidas. Durante la primera y segunda ola de contagios, Martín Vizcarra nos dejó más de 220,000 muertes, un dolor que jamás podrá ser reparado, pero que sí se pudieron evitar si no se apostaba en ese entonces por las benditas pruebas rápidas en el país. Y llamaba la atención muchísimo que tomase actitudes de médico, de consejero, casi matrimonial, para poder guiar a los peruanos a consumir o a probar o a usar pruebas que él sabía que no eran la solución, que costaban, que se pagaron mucho más de lo que valían, y que descuidó la compra de las verdaderas pruebas que iban a dar mejores soluciones al país. Fueron tiempos difíciles que todo peruano prefiere olvidar. Los hospitales estaban colapsados, la clínica más barata cobraba 50,000 soles como garantía y por día unos 4,000. Y la escasez de oxígeno era también un problema de todos los días, pues cada balón llegó a costar en promedio unos 3,000 soles. No hay, está escaso, no hay. Mucha gente viene desde lejos. Entonces, ¿dónde está el gobierno que no hace nada? ¿Para quién es el balón de gas? Mi papá. Para tu papá. ¿Cuántos años tiene tu padre? 80. Te digo bastante. Es bien duro. Pese a todo, en noviembre del año pasado, la ex ministra de Salud María Elizabeth Inostroza salió a decir que Vizcarra manejó políticamente la pandemia, así como lo escucha. ¿Por qué no lo dijo antes cuando era ministra de Salud? Lo cierto es que fue cómplice de miles de muertes. Y fue un altercado con la MEP, con la ministra de Economía, quien ya prácticamente se había empoderado mucho en los temas de salud. Parecía que ella era la que estaba abanderada y que ella jugaba un rol muy preponderante, llevaba una bandera de ese modelo coreano de sus pruebas rápidas. Y ella lo sabía.
y que ella sabía que si se tomaba esa decisión con la que ella estaba en contra, se iba a morir miles de personas. Y se lo cayó. Si se trata de exponer todo el daño que le hizo el gobierno de Vizcarra al país, este informe nos queda corto. Lo único que esperamos los peruanos es que se haga justicia por aquellas personas que hoy siguen sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Bueno, repito, importante el trabajo de la Comisión de Fiscalización, no por los casos ya conocidos que vinculan a Pedro Castillo, sino porque creo también, por respeto y por la memoria de los fallecidos, ¿no?, a quienes se les decía en la prueba rápida, un excongresista de Fuerza Popular, recuerdo, perdió la vida cuando en los resultados de la prueba rápida salía negativo, y no le prestaron atención oportuna y perdió la vida. Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, se encuentra en Combaters. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, hoy se está encontrando justicia a más de 170.000 almas, más de 170.000 familias que desgraciadamente han perdido a sus seres queridos, amigos, familiares, por la nefasta decisión de Martín Vizcarra, el vacado presidente, sus ministros de Estado, es decir, Antonieta Alba, ministra de Economía, Elizabeth Nostroza, ministra de Salud en aquel entonces. Decisión desacertada que han llevado al luto de tantas familias. Hoy hemos encontrado responsabilidades constitucionales y responsabilidades penales que serán merituadas y valoradas tanto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en el Ministerio Público. Pese a la participación de la exministra Nostroza en la comisión, que da cuenta de la participación de Alba, de Vizcarra y de Zamora, ella también ha sido incluida porque evidentemente también tiene responsabilidad. Criticamos en su momento que ella haya omitido, ¿no?, dar la información, que ella haya guardado silencio por tanto tiempo. Y Víctor Zamora también. Sí, y justamente son altos funcionarios que vea dentro del contexto de esta línea de investigación es que el 18 de marzo del 2020 se reúnen en instalaciones del Ministerio de Economía. Presidente Martín Vizcarra, Antonieta Alba, que dijo que no sabía para qué había sido convocado. O sea, ¿cómo no va a saber la ministra de Economía? Claro, y es más, se están reuniendo en su sector, en sus oficinas, en sus instalaciones. Y ella dijo, no, yo no recuerdo para qué. Es más, yo estuve unos minutos, no recuerdo para qué me han convocado. Vea, la ministra Antonieta Alba dice, me parece que me ha convocado la ministra de Salud, Elizabeth Nostroza. Elizabeth Nostroza, en su declaración ante la Comisión de Fiscalización, dice lo contrario. Quien nos convoca es Antonieta Alba, con la presencia del propio Martín Vizcarra. Entonces, nos mentía Antonieta Alba, porque es una ministra de Economía que tiene grados académicos. En todas las preguntas decía, no me acuerdo, no sé para qué, yo no sé por qué fui. No, pues, nadie se la va a creer. Estamos hablando de seres humanos que lamentablemente ya no están con nosotros. ¿Y con quiénes realizan esta reunión? ¿Y por qué representa un delito para la comisión y probablemente para la fiscalía? Vean, nosotros hemos estado investigando y el 18 de marzo del 2020 se reúne el presidente, Antonieta Alba, Elizabeth Nostroza y empresas privadas. ¿Para qué? Se presume, es la indagación que estamos haciendo, para coludirse, concertar estos presuntos actos delictivos para favorecer indirectamente e ilegalmente a dos empresas que contaban, oh sorpresa, con el registro de IGEMIT. Entonces, eso llama la atención, de cómo se han estado realizando estos trámites administrativos totalmente ilegales. Congresista, además me gustaría recordar que esta investigación se abrió en la Fiscalía Anticorrupción. Recuerdo que el fiscal Reinaldo Avia, fiscal anticorrupción, realizaba las indagaciones y fue exhortado también por el ex procurador anticorrupción, Amado Enco, para este caso. Daniel Soria no dijo nada en su momento, por eso no me alarmé mucho con el retiro de Daniel Soria de la Procuraduría en su momento. Pero bueno, eso es otro tema. Pasa a la Fiscalía de la Nación, porque hablamos de altos funcionarios, incluidos el presidente de la República. Pasa el tiempo y esta investigación está archivada.
¿no? Pero con los nuevos elementos, con la importante declaración pública, además, en la comisión de la exministra Inostroza, podría reactivarse, podría reabrirse esta investigación a nivel de la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto? Sí, recordemos que en la comisión de fiscalización lo que nosotros hacemos de acuerdo a las normas legales parlamentarias es realizar indagaciones, investigaciones. Ya el Ministerio Público se encarga en realizar una investigación ya propiamente buscando responsabilidad penal. Es el titular de la acción penal, el Ministerio Público. Mientras nosotros en la Comisión de Fiscalización hacemos indagación de hechos, noticias criminales, documentaciones, declaraciones. Pero es un importante insumo. Por supuesto, insumos que usted acaba de decir que hoy sí permite hacer un trabajo exhaustivo y diligente de nuestro Ministerio Público. En el caso, por ejemplo, Zarratea y organización criminal, donde Pedro Castillo está involucrado como cabecilla, hoy permiten que, gracias al informe que hemos emitido en la Comisión de Fiscalización, el Ministerio Público ha tenido allanamientos, detenciones preliminares, prisiones preventivas, declaración, levantamiento de secreto. No, pero además en la abundante información que ha servido. En la historia de la dinámica parlamentaria, recordemos, en el Congreso se investigó el caso Orellana, en el Congreso se investigó el caso Lavajato, en el Congreso, en la Comisión de Defensa, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, y ahora en la Comisión de Fiscalización, la presencia de Salatiel Marrufo fue fulminante para Pedro Castillo, y ahora este importante caso. Y ustedes lo acaban de decir, ha sido determinante el desarrollo de la sesión de la Comisión de Fiscalización, porque se ha podido evidenciar cómo activaban esta ruta de dinero mal habido para que disfrute la familia de Pedro Castillo, funcionarios como Heiner Alvarado, su propio ex asesor Salatiel Marrufo. Bueno, es otro tema que seguramente ahora lo vamos a tocar. Totalmente. Volviendo al tema Martín Vizcarra, y efectivamente el 19 la ministra, se publica el decreto de urgencia 028, pero vea, en ese decreto de urgencia 028 disponen la compra de pruebas rápidas y pruebas moleculares. Es decir, estas pruebas rápidas que no sirvieron, que fueron falsos negativos y falsos positivos. Tantos muertos porque no tuvieron la capacidad de hacer una gestión para contrarrestar el tema COVID. Pero es que ya había resoluciones ministeriales donde la propia ministra o exministra de Salud, ella disponía de que las pruebas deben ser moleculares y no pruebas rápidas, las serológicas, esas estaban prohibidas. Ministerios de Salud y también organizaciones internacionales que disponían, ordenaban de que sean pruebas moleculares. ¿Qué ha hecho Martín Vizcarra juntamente con sus ministros? Víctor Zamora y María Antonieta Alba. Correcto, totalmente lo contrario. No compraron pruebas y se generó serológicas. Toda una polémica, y de hecho los especialistas decían públicamente, participaron en una especie de comité técnico con Víctor Zamora, y recuerdo a la exministra de Salud Silvia Pesá cuestionar la decisión de la compra de pruebas rápidas, ya con Víctor Zamora como ministro de Salud. Ya haciendo la relación, la línea de investigación, ya con fecha posterior, el mismo Víctor Zamora también dispone la compra de pruebas rápidas, es decir, teniendo antecedentes legales con resoluciones documentales objetivas donde sí disponían las pruebas moleculares. Es más, reitero, Organización Mundial de la Salud decía no pruebas rápidas, sí pruebas moleculares. ¿Qué hicieron en nuestro país? Con Martín Vizcarra y toda su compañía compraron pruebas serológicas, pruebas rápidas, que eso no te detectaban. Me interesa esta reunión, ¿no? Me interesa esta reunión entre proveedores o futuros proveedores, ¿no? Luego de esta reunión, que finalmente lo fueron. Sí. Pero además, antes de ingresar a la entrevista, ¿no? Usted me menciona, congresista, que una empresa no participó, pero que también pretendía contratar con el Estado. Claro, ¿qué pasó? Llama la atención. Llama la atención justamente de que antes del 18 ya tenían 3 empresas los permisos de DGMI. O sea, sí podrían contratar para ver el tema de las pruebas moleculares. Pero el día 18 solamente son convocadas 2 empresas. Vamos a suponer que decían, como en los argumentos de defensa, decían, no, es que estábamos en una emergencia, de urgencia, y teníamos que hacer rápidas las cosas. Correcto, pero siempre viendo el tema legal. De las 3 empresas solamente han sido beneficiadas 2. Y, oh sorpresa, para que tú obtengas estas pruebas moleculares o pruebas rápidas, esas no las tienes a la mano, pues. Esas tú tienes que traerlos del extranjero.
Y traerlos desde China no es fácil. Pero ya las empresas, al parecer, estas empresas que han ganado estas licitaciones, se presume irregularmente, al parecer ya tenían estas pruebas serológicas. Chinas. ¿De qué empresas hablamos? Son 3 empresas, permíteme, acá tengo las es mejor recurrir al documento para ser precisos. Multimedical Supplies y Nipro Medical Sucursal Perú. Estas 2 empresas son las que ganan estas compras de pruebas rápidas. Y la tercera empresa, que no ganó, pero sí tenía. Si querían hacer rápidas las cosas, hubiesen convocado a todas las empresas. Claro. Está Farmaris Perú, que sí tenía el registro, el permiso, pero, oh sorpresa, no la convocaron. Entonces, todo eso conlleva a que uno genere suspicacias, ambigüedades de por qué algunas empresas sí y otras no. Que, ojo, cumplían también con los requisitos porque tenían el permiso de IGEMIT. De acuerdo. Hay otros funcionarios que no tienen protección constitucional que también forman parte de la investigación. Sí, claro. ¿Los han incluido, los han considerado? Sí, por supuesto que sí. Y ya en el desarrollo también de la investigación propiamente del Ministerio Público, seguramente van a convocar a más servidores públicos, más funcionarios que tendrían participación dentro de estos ilícitos administrativos y penales que habrían cometido Martín Vizcarra, ministros de Estado y también los otros funcionarios y servidores públicos. Hoy nosotros estamos encontrando y recomendando denuncias constitucionales que van a ser valorados en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es el procedimiento regular parlamentario. Y para los no aforados, es decir, para los funcionarios que no tienen prerrogativas como los ministros de Estado, congresistas y todo ello, van a ser conducidos al Ministerio Público para que se continúe con las investigaciones. Ya en sede fiscal se hablará de elementos de convicción y de medios probatorios. En el Congreso existía una comisión dedicada exclusivamente a eso, el manejo de la pandemia. No recuerdo el nombre de su colega, pero tenía como asesora a Miriam Morales. Recordemos, trabajaba con Martín Vizcarra, no recuerdo el nombre. ¿Cuál es el nombre de su colega que lideraba ese grupo de trabajo? Si no, lo recuerdo en breve, la producción me ayuda con el nombre. Tenía como asesora a Miriam Morales. Pero bueno, ¿qué pide usted? Que se utilice esto como insumo, evidentemente, para reactivar la investigación. Patricia Benavides tiene ese gran reto. Y bueno, y hoy nuestro Ministerio Público ha cumplido roles fundamentales, lo que conlleva a tener ese respeto y que los peruanos nos sintamos protegidos por nuestras instituciones del Estado. Congreso de la República está cumpliendo su rol fundamental de fiscalización. El Ministerio Público hoy sí está realizando diligencias, indagaciones e investigaciones preliminares frente a presuntos actos ilícitos, lo que no se podía hacer anteriormente, con el argumento de que a los presidentes no se le puede investigar. Artículo 117, que ha sido materia también de debate en la subcomisión o en la Comisión de Constitución. Hoy lo que se está recomendando es abrir investigaciones constitucionales para encontrar responsabilidades políticas a presidentes y ministros de Estado. Y estamos hablando de un solo caso, porque podríamos hablar de la compra de plantas de oxígeno, de respiradores artificiales, de camas en la unidad de cuidados intensivos, de contrataciones, hospitales de campaña y demás. De hecho, Kira Alcarraz es el nombre de la congresista, presidió la Comisión Investigadora de Contrataciones en E-Salud y el MINSA. Realmente, no sé si tienen un informe final, si realizaron conclusiones importantes como la que hoy conocemos solamente en un caso, el caso pruebas rápidas. Bueno, sería importante también revisar la calidad del informe de esta comisión. Sobre el caso Pedro Castillo, ¿asistió o no asistió a la sesión? ¿Qué pasó? En el caso de organización, es otra línea de investigación que tenemos y que estamos cumpliendo, y que estamos cumpliendo los plazos establecidos. O sea, nosotros no estamos pidiendo plazos innecesarios como de repente en algunas otras comisiones lo han hecho. Nosotros estamos cumpliendo con seriedad y a cabalidad las obligaciones de investigación que nos ha encargado el Pleno del Congreso. Pedro Castillo va a tener que declarar ante la Comisión de Fiscalización ya no teniendo las prerrogativas de presidente de la República. Lo tendrá que hacer en la última semana de enero o la primera semana de febrero, previa coordinación con el INPE, si es que nosotros nos constituimos a la sede donde está recluido, o también lo podemos hacer de manera virtual. Ojo. Y lo otro es, está pendiente la declaración de Heiner Alvarado, que ha sido ministro de Vivienda y ministro de Transportes, y también pendiente la de Jennifer Paredes.
Importante conocer su ubicación también. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, congresista. Felicitaciones por el trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Muy amable, muchas gracias por sus palabras. Muy bien, nos vamos a la pausa, regresamos con más información, con más sobre los niños también. Bienvenidos a Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur, con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Hoy tenemos 2 marcas para ti. Aquí tenemos calidad y buen precio. ¿Dónde? En MG. Tiene motor 1500, el interior viene con asientos forrados en ecocuero, el encendido es por intermedio de botón, aros bitono. ¿Buscas garantía, rendimiento y seguridad? Entonces estás buscando un MG. Marca y modelo icónico. Si no conoces de Toyota, es que no conoces de carro. Les presento el nuevo Corolla Cross. El Corolla antes venía en sedán, ahora viene en camioneta, una SUV, totalmente renovado. Tiene tecnología Paddle Shift para un mejor manejo, pantalla multiinformación. Simplemente Toyota. Hoy vimos 2 marcas, calidad, rendimiento y historia. Expo Motor te espera, solo faltas tú. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Los mejores consejos de moda y lo nuevo en tendencia. Y como siempre, también tenemos los últimos tips en belleza. Una mirada distinta a los chismes más picantes de la farándula. Eso y mucho más, solo aquí. Un día en el mall, de lunes a viernes a las 5:15, solo por Willax. Hoy puedo conquistar. Renovamos nuestra página web, ahora con más información. Toda la actualidad en tiempo real. Y como siempre con nuestra señal en vivo. Ingresa a www.willax.pe. 24 horas conectados con tan solo un clic. Muy bien, durante la semana nosotros emitimos información fiscal, ¿no? Gracias, por supuesto, al trabajo de investigación de la producción de Combaters, y señalamos que el Ministerio Público había ampliado la investigación y ya no teníamos solo a 6 niños, sino casi a una veintena de congresistas de distintos partidos allegados a Pedro Castillo que habían sido favorecidos, y un colaborador eficaz, de hecho codificado con el número 12, da información y detalles sobre cómo estos serán favorecidos, qué se dijo, en dónde se reunieron y demás. Vamos a revisar este tema en una nota más adelante y lo vamos a comentar con nuestro invitado, el analista político Iván Arenas. Iván, bienvenido a Combaters. Hola, Yogi, muchas gracias. Bueno, antes me gustaría además precisar que Iván Arenas tiene información relevante sobre lo que ocurre en el interior del país, temas presupuestales de los gobiernos regionales, además temas vinculados también a quienes promueven, asusan manifestaciones en el interior. Entonces me gustaría primero iniciar con eso y luego pasamos al tema de los niños. Perfecto. Iván, cuéntame. Bueno, hay una situación bastante compleja, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos días, desde diciembre hasta ahora, y acaba con algo que es importante decirlo, ¿no? Que el tema no es Pedro Castillo, es decir, Pedro Castillo es parte de,
Pero el tema va mucho más allá. Hay una estrategia, la Asamblea Constituyente, una estrategia insurreccional que ha tenido etapas y que, si bien ha sido de alguna otra manera controlado, gestionado por el Estado, en este caso por el gobierno, ha sido positivo. De alguna otra manera no hemos visto que los bloqueos han tenido el impacto que han tenido en diciembre. El año pasado. El año pasado, exactamente. Pero eso no indica que la estrategia continúa, que es una estrategia que lo que quiere es llevarnos a un momento constituyente, destituyente, en la cual poder organizar lo que se llama la Asamblea Constituyente, ¿no? Es lo que ellos creen. Pero he visto datos, muchos datos publicados en tus redes sociales, de hecho aquí tengo algunos, ¿no? Respecto a la ejecución de los presupuestos, sí, claro, en las regiones del sur, justamente regiones que en este momento se levantan, ¿no es cierto? Y que efectivamente pueden tener legítimos pedidos por una endeble presencia del Estado, pero cuando hablamos de Estado, hablamos también de autoridades regionales que no han cumplido con su labor o en menos de un año o en cuestión de meses han elevado su gasto en el presupuesto, pero no necesariamente en el desarrollo de su región. Así es. Por ejemplo, ¿de qué regiones podríamos Básicamente comentar? Todas las regiones mineras, ¿no? Porque en el Perú hay una gran contradicción, la gran cuestión es la cuestión minera en este país, es decir, hay muchas narrativas, ideas falsas en contra de la minería en la que una, por ejemplo, dice que la minería no contribuye al desarrollo del país y sobre todo no contribuye básicamente a la tributación, ¿no? Y eso es absolutamente falso. No voy a poner acá los datos, pero lo que voy a decirte acá es que, en efecto, básicamente en el corredor minero del sur, por ejemplo, el llamado corredor minero del sur, el corredor vial del sur, como le gusta decir a los mineros, pero básicamente la ejecución es muy pobre, muy baja, ¿no? Por ejemplo, el tema de las bambas. El tema de Chalhuahuacho, el tema de Espinar, el trapecio entre Espinar, Chalhuahuacho y Chumbivilcas, hay una baja, gasto presupuestal en cuanto a ejecución de proyectos, no en cuanto a ejecución de gasto, es decir, sino en cuanto a básicamente... Porque no se trata de gastar, claro, sino de ejecutar con eficiencia. Básicamente, y eso es inversión, eso es gasto en inversión y eso es lo que no se hace, ¿no? Y yo puse algunos datos, algunas personas dijeron que no, pero en efecto los datos llegan a corroborar, que no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas, que en efecto lo que ocurre allá es que el Estado, digamos, personificado, en este caso autoridades locales o regionales, en este caso no ha podido cumplir, y no ha podido algo elemental, que es cerrar brechas y que te impide y que te puede a ti decir que el Estado está presente, ¿no? A través de la tributación minera. Es por eso que mucha gente dice, oye, la minería no me contribuye a nada. Bueno, pero no va a contribuir evidentemente porque las autoridades no están gastando, ¿no? Autoridades que tienen el poder, la prerrogativa de la ejecución. Sin embargo, en las calles escuchamos, el Congreso debe ser cerrado porque es obstruccionista o porque no deja trabajar al presidente de la República. En este caso a Pedro Castillo, que exigen su liberación. Sin embargo, hay una confusión o hay una manipulación, ¿no? Se trata de orquestar un mensaje diciendo que el Parlamento tiene la culpa de todo. Vaya que tiene la culpa en el tema de los niños, eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasa? Hay construcciones narrativas en un mundo postmoderno donde la verdad ya no es la verdad, es decir, la verdad es lo que cada uno quiere, entonces se arman narrativas, se arman relatos, y dentro de los relatos es, por ejemplo, el gran relato poderoso que hay en el sur es que en realidad a quien le han dado el golpe está a Pedro Castillo, ¿no? Y eso es lo que se llega a decir. La dictadura parlamentaria. La dictadura parlamentaria, en fin, y el gobierno, si bien ha hecho bien en gestionar, digamos, y hemos tenido los resultados ahora en gestionar estos bloqueos, de alguna otra manera gestionarlos, mitigarlos, pero lo que el gobierno no ha podido contrarrestar es la estrategia informativa de este lado, es decir, en este caso del otro lado, en el que construyen relatos, construyen narrativas en las que ponen al Estado, ponen en este caso a Dina Boluarte como personificación de ese Estado y al Congreso como el establishment, y que contra ese establishment no solamente tenemos que tener una estrategia insurreccional, sino tenemos que acabarlo, liquidarlo, ¿no? Y para eso se significa la Asamblea Constituyente. Ellos quieren, hay una estrategia evidentemente para que la Asamblea Constituyente nos lleven a la Asamblea Constituyente y de ahí pues al camino colectivista, ¿no? Bueno, y narrativa que está siendo reforzada por actores externos. Evo Morales, uno de ellos, por ejemplo, que ha llegado, él y compañía, a justamente estas regiones del sur. Sí, exactamente. La presencia de Evo Morales es hace mucho tiempo, ya básicamente en Puno, Juliaca, digamos, lo que se llama la nación aymara, entre comillas, ¿no? Pero, bueno, Cusco, pero sí, él siempre ha irradiado porque, por ejemplo, la política del gas, ¿no?
con relación a la política minera en el Perú es siempre irradiado y siempre se han armado narrativas y relatos y ideas falsas alrededor, por ejemplo, de la gestión del gas, además defectuosa, ¿no? Pero siempre se han armado, ¿no? Y la izquierda básicamente sabe hacer eso, sabe armar propagandas, relatos. Y la proyección de Evo Morales definitivamente pasaba a Bolivia, ¿no? Y pasaba a la nación aymara, justamente. Y hay una cosa, digamos, en esta nación aymara, entre comillas, quiero ponerlo. Porque allí sí todas, incluso la clase media puneña o de Juliaca mismo, ya se ha comprado, digamos, el relato, ¿no? De que ellos son, de otra manera, una nación. Y ese relato, pues, viene influido ya con la izquierda identitaria, que es una posición nueva de la izquierda. La izquierda ha perdido todos los frentes. La izquierda ha perdido en la gestión del Estado, gestión de la economía, gestión de la política, y lo que le queda ahora es la política, digamos, la política cultural, la lucha cultural, la batalla identitaria, el LGTB, la agenda de género, son cosas, la ideología de género, son cosas que la izquierda, al perder en otros campos, lo único que le queda es esos campos identitarios, y por eso se relacionan con Evo Morales, en fin, ¿no? Y buscan finalmente la división. Ayer pasamos un informe, y en este informe participaba una persona, me parece cusqueña, una mujer, y decía: yo voy a estar tranquila el día que nos separemos, ¿no?, de Lima y del norte, porque estamos cansados de mantener a Lima y el norte. Sí, se entiende que en parte no conozcamos el nivel productivo y todas las líneas de producción que tiene el país, pero por ejemplo el norte, hablar de que solamente el Ande mantiene al país y van a estar tranquilos con la separación es un poco, ¿no?, desconocer toda la riqueza y la fuerza productiva que tiene el país. Completamente, pero fíjate, en 1836 ya ha habido unos conatos de separación, ¿no? Muchas de estas regiones que se quieren separar, o que esta República del Sur Peruano también pertenecen a la República del Sur Peruano, que alguna vez ese país iba a ser federal, estuvo un paso de partirse en dos. Pero al margen de eso, fíjate, mira, yo creo que lo que no hay en este país es un proyecto nacional modernizante. O sea, ni los partidos políticos de izquierda ni los partidos políticos de derecha o de centro están presentando proyectos políticos modernizantes. El gran debate en el Perú es la cuestión nacional, y eso no hay en esos últimos. Es por eso que la gente, cuando te dicen yo quiero tener una República del Sur, lo que están diciendo es que yo quiero tener un proyecto alternativo al proyecto que tiene Lima. Es un proyecto. Lo que pasa es que no saben decirlo, pero lo que quieren es un proyecto alternativo, distinto. Y ese proyecto alternativo ellos lo tienen, lo piensan como la izquierda, evidentemente, porque su promotor, por ejemplo, Felipe Domínguez, es alguien que proviene de la izquierda, de Patria Roja, en fin. Pero lo que te quiero decir es que hace falta proyectos políticos modernizantes. Es momento de pensar en la modernización del país. Por ejemplo, tú no puedes tener a un país con el 75% de informalidad. Eso es imposible. Imposible. Entonces, la cuestión nacional pasa por, evidentemente, reconciliar los países, el país formal y el país informal. Hay una cuestión de fondo importante ahí, ¿no?, que debe discutirse. Mientras tanto, hay otra agenda en el Congreso. En el Congreso se habla de reformas políticas, se habla de reelección. Yo no sé si ese es un buen mensaje en este momento, con claridad en que son necesarias esas reformas, la bicameralidad y demás de cara al 2024, si es que se zanja el tema y se adelantan las elecciones. Pero además el Congreso tampoco asume un pasivo, el pasivo de la corrupción, de este estigmatismo que tiene toda la institución congresal cuando son algunos los que están involucrados en corrupción. Los niños, por ejemplo. Vamos a revisar una nota que nos cuenta al respecto y este importante documento al que tuvimos acceso durante la semana. Adelante. Yo lo tomo con calma y es más, creo que es muy necesario que seamos investigados para aclarar cuál es el panorama real de esta investigación. Quien nada debe, nada teme, así que yo me pongo a disposición del Ministerio Público. Son cerca de 20 congresistas de Acción Popular, Perú Libre y el Bloque Magisterial los que ayer en exclusiva dimos a conocer que fueron incluidos por la Fiscalía en la investigación por el caso de los niños que se sigue contra el expresidente golpista Pedro Castillo y otros congresistas que todo indica se han beneficiado a cambio de vender sus votos a la corrupción. Yo niego tajantemente porque todo eso es falso. Todo lo que se está diciendo es falso. Ahora, ¿quién es el colaborador eficaz? Quisiera saber quién es el colaborador eficaz para que nos diga también y nos careen, porque en realidad está mancillando mi honor y mi nombre. Estos son los rostros de los que serían los nuevos niños del Congreso. Por parte de Acción Popular están Carlos Ceballos, Carlos Enrique Alba, Wilson Soto, Silvia Montesa, José Alberto Arriola, Edwin Martínez, Luis Ángel Aragón,
e Hilda Portero. Y yo la verdad estoy tranquilo porque quien nada debe, nada teme. Sé que es un proceso que va a tomar su tiempo, que va a demorar unos meses, semanas. El proceso de investigación tiene que ser delicado, con mucho detalle, pero tranquilo, de verdad tranquilo porque... A ellos se le suman los congresistas de Perú Libre y el bloque magisterial, Américo Gonza, Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez Ticona, Segundo Quirós, Oscar Sea, Edgar Tello y la ex premier favorita de Castillo, Betsy Chávez. Y en la cual totalmente rechazo y desmiento esas acusaciones, ¿no? Y ahora esta notificación que viene me sorprende, ¿no? Todos estos congresistas habrían votado en contra de la vacancia a cambio de jugosos beneficios que el entonces presidente Castillo les había prometido. Según el colaborador eficaz de Código 12-2022, Pedro Castillo habría seguido delinquiendo gracias a ese respaldo que consiguió de esos mal llamados congresistas. Luego, Eder Vitón le informó al presidente Pedro Castillo lo que la congresista Ugarte le había manifestado y el presidente le dijo que él les había prometido que ellos iban a manejar las oficinas públicas descentralizadas. Observe bien este detalle. El registro de visitas de Palacio confirma que el 29 de diciembre del 2021, Pedro Castillo sí se reunió con estos congresistas en la casa de Pizarro. Aquel día habrían tramado todo. Incluso, de acuerdo a estos testimonios, la vocera de este grupo de congresistas habría sido la parlamentaria Katy Ugarte, sí, la misma que asegura que no existe el terrorismo en el Perú. Tengo conocimiento que el presidente Pedro Castillo el 29 de diciembre del 2021 se reunió con los congresistas del Partido Perú Libre de la facción del bloque magisterial en una sala de Palacio de Gobierno. Los congresistas asistentes fueron Adolfo Tacuri Valdivia, Pasión Dávila Atanasio, Francis Paredes Castro, Oscar Sea Choquechambi, Katy Ugarte Mamani, Paul Gutiérrez Ticona, Segundo Quirós Barbosa y Edgar Tello Montes. ¿Aquella persona que siembra el terror no es un terrorista para usted, congresista? En el país no hay terrorismo. ¿Qué hay entonces esta persona que incendia? ¿No son terroristas? Yo creo que se tiene que investigar. Pero eso no es todo. Pedro Castillo, en colusión con la ex ministra Betsy Chávez, habrían designado a Javier Palomino González, recomendado de Katy Ugarte, en el puesto de intendente regional de Sunafil en Cusco. Algo similar sucedió con el congresista Pasión Dávila, quien, según indica el colaborador eficaz, le entregó al ex asesor técnico de presidencia Eder Vitón un USB con los currículum de sus recomendados para la OPD de Pasco. Uno de los beneficiados fue Wilfredo Jaime Osorio Leano. Cada semana se van revelando nuevos detalles de los niños del Congreso, niños que por estar al servicio de un corrupto podrían pasar varios años en prisión. Bueno, y cuando escuchamos estas investigaciones, estos detalles sobre cómo habrían actuado los congresistas y que habrían más, según información que ha trascendido a los medios de comunicación. ¿Qué siente la gente? ¿Qué opina la gente? Pide el cierre del Congreso. Pero claro que sí, la gente pide el cierre del Congreso por dos cosas. Uno, en realidad varias cosas en la percepción. La primera, la que tú dijiste, evidentemente piensan que el Congreso es 100% ejecutivo cuando eso no lo es. No entienden, digamos, el rol ni la dimensión del Congreso como primer poder del Estado. La segunda es que evidentemente tienen estos actos de corrupción. Y que tardan, ¿no? Y la segunda es que tienes un Congreso desarticulado en la sociedad, ¿me entiendes? Del mundo plebeyo y emergente, del mundo popular, es absolutamente desactualizado. O sea, a la gente no le interesa en absoluto el Congreso, puede ser, pero el Congreso no interesa en absoluto los dolores de la gente. Seguridad,
temas de, en fin, educación, salud, o identidad, reformas. Lo conversamos mientras revisamos la nota, ¿no? Hay congresistas que han venido pues de estas regiones del sur que se han convertido en acérrimos defensores de Pedro Castillo, pero que han llegado justamente al Parlamento con un discurso que refuerza la identidad y que no trata de buscar la eliminación de este clasismo, ¿no? Racismo que en algún momento estos mismos electores deben haber sentido. Sí, probablemente, claro que sí. Y pasa que tienes un Congreso, evidentemente. Lo que pasa es que también el Congreso, y eso es una cosa, está como que hay un espíritu de izquierda dentro de propiamente el Congreso. ¿Ya? Yo, la verdad es que ¿por qué a pesar de todos los hierros? Esa es la gran pregunta, ¿por qué a pesar de todos los hierros, Pedro Castillo continuaba en el cargo? En el poder. Básicamente por esto. Porque él tenía un grupo, no solamente eran 6, 7, eran varios. Porque él necesitaba Estamos hablando de menos 20. Por construir un bloque que de alguna otra manera le pudiese a él sostenerse en el Congreso. Era la única manera de hacerlo. Entonces, lo que vemos en realidad es que es una mafia que se ha instalado en el poder con el... Bueno, y además lo dice las carpetas fiscales. Pero esto es lo que tenemos, y la gente cuando ve este tipo de cosas... la gente evidentemente se siente más decepcionada y lo que quiere es el cierre del Congreso. Tienes un Congreso de 8%, nunca has tenido un Congreso de 8%, de 6% inclusive ha llegado. Entonces, frente a ese Congreso, frente a lo que estamos viendo, el Congreso además evidentemente el Congreso no está en la sociedad civil, no entiende. El peruano que sufre todos los días de inseguridad ciudadana, que se levanta a las 6 de la mañana, que no le pide un cobre al Estado, y encima tiene una educación mal, una salud mal, tiene que hacer colas, y ve al Congreso que está en ese... Evidentemente el Congreso, ¿qué quiere? Es absolutamente inservible. Frente a esa situación el Congreso se desprestigia más, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y tenemos que... y por eso son importantes las reformas que se vienen, ¿no? Para tener un mejor Congreso, una mejor política. Pero como te digo... Pero sigue siendo distante, si hablemos de reformas necesarias. Va a seguir porque eso evidentemente necesita partidos políticos. O sea, yo lo que creo es que para hacer política hay que ver la sociedad también. Y la sociedad en el país, la sociología nacional es distinta hace 20, 30 años. El gran problema del país es que los partidos políticos no hacen sociología, no ven a este mundo, no representan al mundo popular, emergente y plebeyo. ¿Cómo es este mundo popular? Es un mundo popular que tiene instituciones populares, que es pro mercado, pro familia, instituciones conservadoras populares, pero nadie lo quiere asumir como suyas. Nadie lo quiere asumir, nadie lo quiere representar políticamente. Ni la derecha, ni la izquierda, ni la centro derecha, lo que se llamarían, digamos, las categorías para tenerlo más rápido, para ubicarlo más rápido, pero ninguno quiere, de alguna otra manera, representar a las instituciones populares, este mundo plebeyo y popular. Quien represente este mundo popular, definitivamente va a ganar las elecciones. Pedro Castillo inclusive lo hizo, porque este mundo popular es un mundo muy conservador. Pedro Castillo, ¿qué decía cuando iniciaba su época electoral, su momento electoral? Decía que él estaba en contra de la agenda de ideología de género, que estaba en contra del tema de la marihuana, el aborto. Era un profesor. Pedro Castillo participó en las marchas, no en la marcha de Comecijos, pero en otro tipo de marchas donde también habían de alguna otra manera familias conservadoras, o las protestas eran de alguna otra manera populares conservadoras. Entonces Pedro Castillo representó al otro Perú. El otro Perú necesita representación. El otro Perú necesita representación política. Y de hecho ya como presidente reforzaba el discurso de la clase y de la raza. Exactamente. En los consejos descentralizados. No solamente un discurso absolutamente clasista en la que partía de Paíso, probablemente tenía algún tipo de razón, porque no siempre, es decir, no siempre el adversario tiene todo a favor y todo en contra, pero probablemente sí. Siempre él construyó una imagen de anti-establishment, inclusive cuando estaba dentro del propio gobierno. Para él el establishment era Lima, los medios de comunicación, era Combaters, era Judy Rodríguez, eran los grandes empresarios. Esa ha sido siempre Lo que pasa es que él tenía de alguna otra manera algo que era importante, que era la lucha político-cultural, algo que no se está dando y algo que se está dejando. Los partidos políticos no lo están haciendo. Cuando tú representas al mundo popular, representas también lo que el mundo popular es. Las instituciones populares, la cultura, la tradición, esas cosas que están allí a flor de piel. Te vas al Perú, te vas a Puno, en todas partes bulle el capitalismo emergente, bulle el capitalismo popular. ¿Y quién lo va a representar? Ese es el gran problema del Perú, que no hay representación política. Viene un oportunista como Pedro Castillo, que solamente hablaba. Exactamente, viene un oportunista que además no solamente es un oportunista, sino además era exactamente todo lo que el mundo popular no es. Sin embargo, básicamente por su color de piel,
él pudo llegar. Él no es lo que el mundo popular es. El mundo popular es otros tipos de personajes. Y de hecho ni respeta la interculturalidad. De hecho, quería eliminar a los maestros bilingües, ¿no?, para las comunidades indígenas. No solamente eso, además, no respetó nada. Además, fíjate, el mundo popular es una pro mercado. ¿Me entiendes? Es una unidad popular de familia, pro mercado, es capitalista. ¿Tú cómo vas a hacer la revolución socialista cuando tienes el 70% de la economía informal? Y cuando esa economía informal es procapitalista. ¿Qué hemos visto en los paros y bloqueos? Que ha sido el capitalismo popular en su versión artesanal, ilegal o informal, básicamente ilegal o informal, pero básicamente, como te digo, principalmente ilegal, que han estado financiando parte de las campañas, parte de los paros. Sí. Es el capitalismo popular. El capitalismo popular en los mineros ilegales. Hay mineros artesanales que han participado, mineros ilegales que son abiertamente procapitalistas, que han participado por grupos socialistas como el grupo comunista, como el grupo de Cerrón, por ejemplo. Hay uno que lloró, que lloró y dijo que los hermanos de Chela no pueden matar, pero ese dirigente que representa la Federación Artesanal de Mineros, ese dirigente se presentó por un partido socialista y colectivista. Entonces hay en el país una tarea enorme, que es la representación popular y emergente de este Perú, plebeyo y popular, que la gente no está viendo, que los partidos políticos no están viendo. Y que el Congreso no ve. No, el Congreso no ve. Hay una agenda social, una agenda popular y una agenda productiva que está olvidada y el Congreso tampoco lo retoma. El Congreso podría trabajar tranquilamente con la minería informal y no lo hace. Qué interesante lo que planteas esta noche, Iván, y nos gustaría, por supuesto, que el Congreso al menos haya escuchado, leído, ¿no?, a analistas como tú, Iván, y a otros, y que escuche a las poblaciones y a los dirigentes que hoy has descrito muy bien. Creo que casi nunca se habla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Tienes problemas de audición, escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifón, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifón está en Lima y en todo el país. Nos reencontramos mañana.